Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a esperar un toque para que entren más compañeros y compañeras. Yo también tengo que poner aquí un segundito que estoy montando la transmisión. Ok, listo, ya está transmitiendo. Bueno, primero agradecerles a todos y todas por conectarse ahora. Como habíamos hablado, bueno, hoy teníamos una conferencia internacional que me tiene, bueno, a mí muy emocionado. Me parece de las pocas cosas buenas, digamos, que ha tenido la pandemia, es que se puede hacer este tipo de eventos que normalmente no se pueden hacer o que ocupa una logística muy grande para poder hacerlo. Y aprovechando que bueno, que este es un curso sobre teoría de la ideología, aunque no hay solo cursistas hoy, tenemos invitados de otros cursos y de otras carreras. Hoy vamos a aprovechar que este año es el 210 aniversario de la Rebelión Ludita, que es un evento de la lucha de clases mundial muy poco conocido, que se considera en algunos casos, bueno, el inicio del movimiento obrero moderno en un cierto sentido, pero también el inicio de lo que podríamos llamar la crítica al progreso, la crítica al fetichismo tecnológico, y bueno, muchas de las ideologías dominantes de nuestra época en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos el gusto para mí de tener al doctor Adrián Almazán Gómez, que es, bueno, primero que es licenciado en física, es doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, y su investigación está desarrollada sobre todo en lo que podríamos llamar una tradición ecosocialista, en una crítica a los conceptos de tecnología, de civilización, y en este momento es profesor de la Universidad de Deusto y miembro del Centro de Ética Aplicada. Y además de eso, bueno, tiene una militancia en Ecologistas en Acción, que es una de las principales expresiones del movimiento ecologista en el Estado español. Y como habíamos dicho, hoy aprovechando de un evento que es muy poco conocido, que es un evento que arranca el 11 de abril de 1811, a diferencia de otros eventos de la historia de la lucha de clases y del movimiento obrero, como, qué sé yo, como Mayo francés o alguna otra cosa así. Se habla muy poco del evento y de su historia. Eh, que es básicamente una rebelión que arranca por primera vez el 12 de abril de 1811 y que llega a durar hasta 1816 y que involucra casi todo el territorio de Nottinghamshire en Londres y cerca de 100.000 soldados ingleses, ¿verdad? Eh, yo quería, antes de darle la palabra no, yo creo que hasta aquí la presentación.
Y bueno, le dejo la conferencia a Adrián. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Aquí es de noche, pero creo que por allí estáis todavía en horario de tarde. Y nada, pues agradecer mucho también a Roberto esta invitación, la posibilidad de charlar un poco con básicamente vosotras, ¿no? Sobre este conflicto que probablemente os sea desconocido y que en cualquier caso, quizá pues cuando vayamos desarrollando un poco más y llegando a algún punto, vais a encontrar que tiene mucho más, digamos, de reflexión o invitación a replantearse en qué sentido pensamos hoy la lucha política y la transformación social, ¿no? Que una simple efeméride histórica. No tiene interés, o bueno, podría tener un interés historiográfico, ¿no? Charlar sobre esto solamente como para recuperar una suerte de escenario o de episodio histórico que tuvo importancia, sino para repensar cómo hemos pensado en esa tradición de transformación social y cómo tenemos que pensar hoy o repensar hoy justamente también, ¿no? Los retos y desafíos que nos plantea el mundo contemporáneo y la forma de hacerle frente. Entonces, una primera curiosidad que tenía, ¿no? por ver un poco también en qué punto estabais, es si alguno o alguna más bien ha oído hablar alguna vez del movimiento ludita o ha oído la palabra ludita o alguien ha leído, ¿no? Que alguien le llama ludita, no sé. ¿Alguna lo ha escuchado alguna vez? Chan, chan. No, No, no. Yo tampoco. no. Bueno, no es una cosa que se use mucho, ¿no? Tampoco es una palabra muy popular, pero es verdad que cuando se usa ahora, o a las pocas veces en las que es utilizada, pues normalmente cuando se habla de luditas se suele utilizar de manera un tanto indiscriminada como para señalar una posición de rechazo total a toda tecnología, ¿no? Y además se le suele asociar también como con una especie de elemento de rechazo violento, ¿no? Como que un ludita pues normalmente cuando te llaman ludita, pues están tratando de decir que eres irracional, están tratando de decir, ¿no? Que no se puede hablar contigo, que tienes, digamos, una especie de apego por la tradición o el pasado que te ciega para comprender lo beneficioso del progreso, ¿no? Y que, bueno, pues que rechazas, como digamos, la tecnología de forma ciega, ¿vale? Ese uso más o menos popular que se ha instalado de la noción de ludita tiene que ver justamente en su origen con un conflicto muy concreto y situado inicialmente en la historia de Europa, luego veremos que no solamente tiene interés e importancia en la historia de Europa, pero bueno, la revuelta ludita, como decía Roberto, pues es un conflicto básicamente que estalla en Inglaterra, que estalla a partir del año 1811 y que de alguna manera se sitúa, ¿no? En un contexto en donde, bueno, tenéis que tener un poco la idea en la cabeza que en ese inicio del siglo XIX ya ha acaecido la primera revolución, digamos, más importante, ¿no? Liberal o emancipatoria, que es la revolución de Haití, digamos que esa es la que marca la senda de después la que tendrían, las que estarían por venir, la revolución francesa o la revolución de Estados Unidos, ¿no? Todas esas independencias que marcan, digamos, claramente un cambio de época, una ruptura con el antiguo régimen y que extienden de alguna forma como bueno, una nueva manera de pensar sobre la sociedad y de plantearse la cuestión de la libertad, ¿no? Hay un autor muy importante en el contexto europeo que es Thomas Paine, ¿no? Que escribe justamente un librito que es sobre los derechos del hombre, ¿no? Hablando un poco sobre la necesaria igualdad de todos los seres humanos, el universalismo ilustrado se empieza también a extender. Entonces, hay un caldo de cultivo, digamos, en donde un montón de protestas empiezan a surgir, un montón de peticiones de igualdad, ¿no? Un montón de luchas contra los derechos adquiridos de la nobleza. Y para que os hagáis una idea, pues fijaros, en 1793 este libro de Thomas Paine, ¿no? Los derechos del hombre, llegó a vender hasta 300.000 copias, perdona, 200.000 copias en Gran Bretaña, ¿no? O sea, realmente era un fenómeno de masas. Había trabajadoras y trabajadores que, bueno, hacían grupos de lectura clandestinos, ¿no? Y que tomaban estas ideas, digamos, como un baluarte de la defensa de sus derechos. Pero a la vez que eso estaba ocurriendo, digamos, esa transformación en los valores, esa transformación política, ¿no? Esas peticiones de libertad, de igualdad y de fraternidad, se estaba dando también una transformación muy profunda en el ámbito de lo material. Digamos que el mundo
productivo, el mundo económico también se estaba transformando muy profundamente y se estaba pasando de un paradigma fundamentalmente dominado por la figura del artesano y la artesana y del campesino agricultor y de la campesina, para iniciar lo que después hemos conocido históricamente como la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, la introducción de maquinaria automatizada y digamos un poco la transformación en verdad de la relación que existía entre las personas que trabajaban y los instrumentos que utilizaban, ¿no? O sea, cada vez más se imponía la automatización productiva, cada vez más se introducían máquinas de enorme escala, en donde cada vez era menos importante las habilidades adquiridas, ¿no? Digamos, toda esa sabiduría tradicional que se había conservado en espacios como los gremios eran asociaciones de artesanos, ¿no? En donde uno podía encontrar no solamente un espacio laboral, sino también un espacio formativo o un espacio de apoyo mutuo, ¿no? Había proto-seguridad social o proto-asociacionismo, ¿no? O proto-sindicalismo. Todo eso empezaba a ser desplazado por un capitalismo naciente, por una búsqueda de valorización del capital y por la utilización de máquinas, digamos, como un vector de, bueno, de esa acumulación. Os he buscado porque además la vi hace poco y me gustó mucho, os la voy a compartir, un fragmentito de una película que se llama La Tierra de la Gran Promesa, ¿vale? Esta película, pues de alguna manera muestra justamente cuál es, digamos, bueno, pues no sé si la ideología o el clima, ¿no? Que se instala cuando de alguna forma se empieza a poner en primer plano, ¿no? La producción de beneficios, la competencia, ¿no? Todos esos son nuevos valores capitalistas y estos se pasan por encima de cualquier concepto de bienestar e incluso de cualquier concepto, ¿no? De una suerte de pacto entre obreros y propietarios, que luego veremos que es lo que algunos historiadores llamaban economía moral, ¿no? Digamos, cómo había una especie de límites a lo que de alguna forma la explotación, ¿no? Podía alcanzar, una especie de límites a lo que se podía de alguna forma imponer sobre los trabajadores. Una especie de acuerdo, ¿no? De acuerdo, de mutuo acuerdo, en donde bueno, el propietario se limitaba en su capacidad de acumular y a cambio, pues el trabajador o la trabajadora recibía, digamos, pues como una suerte de protección mínima en donde se garantizaban sus derechos, ¿no? Ese marco artesano, ese marco de cierto proteccionismo, viene a ser sustituido por fábricas, que claro, no las tenéis que pensar como fábricas como las de hoy en día, eran fábricas que se parecían a esto, ¿no? Dale un segundo, que empieza justo después de esto. Heute haben hier ehrliche Leute nichts zu schaffen. Ruinierst dich und mich, Vater. Damashi. No. Damashi. Telemateriał na nic. Damashi. Tak jest. Materia wisiela z ciebie! Si lo escuchabais, pues decía Damashin, ¿no? A las máquinas, de vuelta a las máquinas, ¿no? O sea, básicamente, digamos, lo único importante es esa capacidad productiva, esa capacidad de seguir ampliando, ¿no? Y bueno, pues da igual que haya condiciones de miseria, ¿no? Da igual que haya hambre, da igual que la gente muera utilizando esas máquinas, ¿no? Da igual. Lo único que importa es ese nuevo criterio de acumulación. Os dejo ahí el link por si queréis ver la película. La podéis encontrar también con subtítulos en castellano. Esta tiene los subtítulos en polaco, que es la versión original, pero por lo menos para que tengáis la referencia, ¿vale? Entonces, claro, frente a esa nueva, digamos, bueno, como locura de la acumulación, frente a esa nueva
digamos, también violencia, ¿no? y beligerancia de la introducción de esa maquinaria, se levantan los trabajadores, ¿no? Y en concreto, en este escenario o en este episodio de la Revolución Ludita, son los obreros fabriles de Gran Bretaña de esta zona, ¿vale? Os voy a dejar el mapa según os voy contando diferentes cosas para que lo podáis, bueno, para que lo podáis ver a dónde me estoy refiriendo más o menos. Ya lo vais a ver si lo veis en el plano izquierdo, ¿vale? Esto es la zona central de la isla principal de Gran Bretaña, ¿vale? De Inglaterra, y lo llaman el Triángulo Ludita, ¿vale? Como en ese territorio básicamente se suceden diferentes levantamientos y esos levantamientos tienen como foco fundamentalmente la oposición justamente a estas nuevas máquinas que han sido introducidas en diferentes ámbitos, ¿vale? Como decía Roberto, todo esto empieza en 1811 y tendrá coletazos incluso hasta el año 1816. ¿No? En 1813 la rebelión más o menos estaba sofocada, pero hubo que pasar, digamos, justamente por una movilización masiva de muchos efectivos. Hay tres focos fundamentales de la revuelta ludita, ¿no? Que bueno, los voy a describir y os voy a contar un poco lo que fue pasando en cada lugar. Por un lado, los alrededores de Nottingham, ¿vale? Ya veis ahí que pone Nottinghamshire, pues todo ese condado fue uno de los focos del y básicamente ahí el conflicto estuvo protagonizado por productores de medias y de tejidos de paño, ¿vale? Que venían haciéndolo hasta ese momento de manera artesanal. Por otro lado, hay otro foco del conflicto que es el foco alrededor de Manchester, ¿vale? Que ya lo veis que es el que está en torno a la izquierda. Ahí fueron los tejedores de algodón, justamente los que fueron los protagonistas de todo ese levantamiento y de toda esa oposición. Y por último, hay un tercer foco, todos estos llegan a funcionar en algún momento de manera simultánea, aunque tienen sus propias características y sus propios orígenes, que son todos los pueblos, ¿no? y ciudades que están en torno a Leeds, en el norte, ¿vale? Lo veis ahí en Yorkshire, ¿vale? Todo ese fue el tercer foco, que este estaba protagonizado por lo que se llaman tundidores de paño, ¿vale? Que es una cosa que ahora no sabemos muy bien qué es. Bueno, los tundidores son los que trabajaban justamente con las telas para hacerlas menos vastas. La cortaban, ¿no? y la daban, digamos, como una textura uniforme, sobre todo telas que venían de vacuno, ¿no? y que venían también de ovino y bovino, pues les quitaban, digamos, como todas las capas más superficiales, ¿no? de pelos, a todo lo que las hacían más vastas y las convertían, digamos, en pieles más uniformes, ¿no? Bueno, ¿qué comparten, digamos, estos tres focos de conflicto? Bueno, lo que comparten los tres, básicamente, ¿no? es que, por un lado, atribuyen todas las acciones que os voy a describir a una sola persona, una persona que no se sabe si es real o no, si es ficticia, si es un invento, ¿no? Es algo que está un poco todavía por descubrir, y esa persona es el general Lut, ¿vale? Lo llaman Ned Lut. Básicamente, cuando lanzan una amenaza o un ataque o destruyen una máquina o incluso llegan a asesinar a algunos propietarios, pues todo eso lo meten o lo enarbolan, digamos, detrás de la bandera de un general que estaría de alguna forma liderando un ejército de trabajadores contra las máquinas odiosas, ¿no? Que era un poco una manera en la que tenían de referirse a ellas, ¿no? Contra esa maquinaria que estaba de alguna forma atacando su bienestar y atacando, pues tal y como se había organizado la vida en este momento, ¿no? Y lo que comparten también las tres es que resisten a tecnologías que de introducirse, o más bien cuando se estaban introduciendo, estaban dejando obsoletos ciertos puestos de trabajo, ¿no? Ciertos conocimientos y también ciertas maneras de hacer artesanas que una vez que la máquina entraba, pues entonces de alguna forma ya quedaban absolutamente fuera de lugar y además también como que hacían que todas esas personas que hasta ese momento habían gozado de unas ciertas condiciones, ¿no? tanto laborales como también de salario, ¿no? pero también, digamos, de poder tomar de alguna forma, imponer ciertas condiciones, tener una cierta capacidad de negociación colectiva, dejaran de tenerlas. Dejaron de tenerlas porque ya no eran imprescindibles, ¿no? Ya no eran trabajadoras o trabajadores especializados que eran imprescindibles porque tenían un conocimiento concreto, sino que como mucho podían aspirar a convertirse en operarios, o sea, es decir, alguien que fuera capaz de manejar una máquina, pero poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Nottingham, ¿no? En el caso de los medieros, lo que estaban introduciéndose eran, bueno, unas tecnologías que ahora nos parecerían sencillas, pero que en su momento no lo son, que era lo que llamaban bastidores, ¿vale? Bastidores
bueno, como telares automáticos, por un lado, y luego también bastidores de gran, bueno, como de gran calibre, ¿no? Más o menos. La combinación, digamos, de esos bastidores de gran calibre que permitían hacer como medias de una sola pieza, ¿no? Que eran como de menos calidad, pero que tenían mucha menos dificultad técnica, y los telares automáticos que eran capaces de umbrir directamente la tela, ¿no? Sin necesidad de una persona que mediara, estaba dejando sin trabajo a un montón de gente que dependía fundamentalmente de ello para vivir, ¿no? Entonces fue por ello que en Nottingham, ya el 11 de marzo de 1811, hubo una enorme manifestación, ¿no? De protesta de estos medieros en la Plaza del Mercado, y era una, digamos, una manifestación contra los fabricantes que estaban adquiriendo estos telares de bastidor amplio, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que ya desde ese momento empezó a darse destrucciones de esos telares, o sea, frente a la amenaza que suponía la introducción de esas tecnologías a sus condiciones de trabajo, pues los trabajadores y las trabajadoras no lo dudaron, pasaron a la acción, ¿no? Y comenzaron a destruirlas. También un momento muy mundial como la introducción de esta maquinaria estaba permitiendo que se introdujeran en el espacio laboral con condiciones, digamos, de explotación muy intensas, sectores de la población que antes no explotaban, en particular desde los 4 o 5 años, y mujeres. Que en ese momento, pues, en la cadena de todo lo que tiene que ver con el trabajo de campo, con el esquí. El mes de marzo, desde el 16 al 23, como una cosa de la ciudad, ¿no? Como es la ciudad la que trae la industria. Pero en realidad no fue así. En sus orígenes, introducir toda esta nueva maquinaria, ¿no? Y estas máquinas de producción industrial en las ciudades era extremadamente complicado. ¿Y por qué era muy complicado? Porque en las ciudades justamente existían estas organizaciones gremiales, ¿no? De artesanos que de alguna forma se protegían entre ellos, intentaban garantizar sus condiciones laborales, y que por tanto se oponían furibundamente a la introducción de cualquier maquinaria que fuera a dejar obsoleta su ocupación. Entonces los fabricantes y estos primeros capitalistas, de hecho, lo que hacían era instalar las fábricas, ¿no? E instalar toda esa nueva maquinaria en espacios rurales, porque en esos espacios rurales justamente no existía ese tejido, ¿no? de protección colectiva, y había pues mayor grado de indefensión. De hecho, se aprovecharon en simbiosis con todo el proceso de una manera desamortización, cercamiento, ¿no? Expropiación de las tierras de muchos campesinos pobres que no tenían otra opción para cubrir sus necesidades más básicas que trabajar justamente en esas fábricas por salarios de miseria, ¿no? Claro, el 26 de marzo, ya de ese 1811, hubo como una pequeña discusión interna en donde los medieros, ¿no? Los propietarios empezaron a condenar justamente esos ataques que se estaban dando de destrucción de máquina, pero recomendaran volver a los precios anteriores a las máquinas para todo el gremio, ¿no? Uno de los centros, digamos, de las reivindicaciones de estos medieros era que la introducción de máquinas había abaratado costes y por tanto había tenido como efecto secundario que su trabajo también bajara de precio. O sea, digamos, les había hecho la competencia de alguna forma, ¿no? Entonces, esas primeras destrucciones de marzo ya consiguieron de alguna forma que incluso los propietarios recomendaran de alguna forma cómo volver a los precios anteriores. No obstante, como no todos estaban de acuerdo, esas recomendaciones cayeron en saco roto, ¿no? Y bueno, la conflictividad siguió. Siguió, de hecho, desde marzo hasta noviembre. El 10 de noviembre se registra la primera muerte de un ludita, porque así se llamaban, ¿no? Luditas, porque luchaban por el general Ned Lud, ¿no? Porque eran de alguna manera de sus huestes. Le asesinan, digamos, en medio de un ataque a una fábrica también, en un pequeño pueblo, en Bulwell, ¿no? Y la destrucción de máquinas continúa. El 13 de noviembre, 70 telares. El 18 de noviembre se empiezan a recibir cartas anónimas de amenaza dirigidas a los fabricantes, ¿no? Los obreros empiezan a enviar cartas diciendo que si no acaban con esas máquinas, si no las eliminan, pues van a sufrir represalias, firmadas justamente por ese general Lud. Y tanto todo el mes de noviembre como el mes de diciembre, la destrucción de máquinas se empieza a convertir en algo, digamos, absolutamente cotidiano en la región, ¿no? Llega hasta Leicestershire, que lo podéis ver en el mapa, ¿no? Se extiende, digamos, desde Nottingham. Y bueno, pues básicamente lo que hace es que las cifras de máquinas destruidas lleguen a alcanzar los varios cientos.
Claro, por supuesto, ante ese movimiento insurreccional, ¿no? y de destrucción de la propiedad privada, el gobierno responde y el gobierno envía tropas ya para proteger a los fabricantes, para acorralar a esos luditas, ¿no? y para reprimir los motines que se podían de alguna forma seguir reproduciendo, ¿no? En ese momento es cuando justamente los propietarios deciden, ¿no? quitar todas esas maquinarias que tenían en esos pueblos rurales extendidos por toda la zona alrededor de Nottingham y traérsela a las ciudades, donde ellos de hecho estaban instalados, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que eso todavía recrudece más el conflicto, porque ver visiblemente que esas máquinas se introducen en el espacio urbano hace justamente que los artesanos reaccionen todavía con mayor virulencia, ¿no? Y de hecho, pues empieza a darse toda ya digamos, una dinámica en la que no solamente se reanuda y se amplifica esa destrucción de maquinaria, sino que, digamos, el movimiento empieza a adquirir cierto cuerpo, ¿no? Y empieza a organizarse, a conseguir armas, a conseguir fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso les permite, de hecho, que en todo el mes de enero vuelvan a destruir hasta 200 telares en toda la región. Lo que es llamativo de esta destrucción, digamos, tan extendida es que parecía que no había manera de pararla y de hecho había un enorme apoyo social, ¿no? El gobierno estaba muy preocupado por lo que estaba ocurriendo y ofreció recompensas de hasta 2.000 libras, que en ese momento era un montón. Para que os hagáis una idea, cuando destruían fábricas por completo, ¿no? igual las estimaban los seguros en 700, 1.000 libras, o sea, digamos, era una cantidad de dinero muy, muy, muy grande, ¿no? Y en cambio no llegaron a recibir ni una sola denuncia. O sea, digamos que había un sentimiento de solidaridad, ¿no? muy arraigado, en donde la gente entendía que las reivindicaciones de estos trabajadores, porque se mantuvieron en sus condiciones laborales y su oposición a las máquinas, estaba de alguna manera legitimada, ¿no? Tanto es así, de hecho, que cuando os digo que a veces muere gente, ¿no? o que en un ataque muere una persona, la mayoría de las veces no eran ni siquiera artesanos del gremio. O sea, eran personas que se movilizaban en solidaridad, ¿no? Morían mineros o morían, ¿no? trabajadoras de otros sectores que de alguna forma se unían a esas protestas que tenían, como digo, pues mucho, mucho apoyo popular, ¿no? Entonces, las protestas se siguen alargando en 1812 y, claro, al final lo que acaba por ocurrir es que el gobierno ya no solamente se conforma con movilizar esas tropas, sino que empieza a intentar desarrollar una legislación propia, ¿no? que vaya a dirigirse justamente a oponerse y a paralizar esa destrucción de máquinas. Luego discutiremos un poco más de eso, pero digamos que si el gobierno toma esa medida, que ahora veremos que fue bastante brusca o bastante radical, es también porque teme que de alguna forma detrás de esas reivindicaciones supuestamente laborales, ¿no? o de ese movimiento por oponerse a unas máquinas concretas, se escondan, digamos, organizaciones que son en verdad también organizaciones revolucionarias, podríamos llamar, ¿no? Organizaciones influidas por este pensamiento de Paine, ¿no? o organizaciones jacobinas, que tratan de alguna manera de traer el espíritu de la Revolución Francesa a Gran Bretaña. Y claro, esto le pilla al gobierno inglés en una situación bastante frágil, ¿no? con un rey que ha sido incapacitado por loco, con un rey regente todavía muy joven y con mucho miedo, digamos, de que pueda darse ese tipo de desorden político. Es por ello que en la Cámara de los Comunes, ¿no? se propone la institución de una ley, de lo que llaman los ingleses un bill, ¿vale? que es la ley contra los destructores de bastidores, básicamente, ¿no? que básicamente lo que quiere plantear es la posibilidad de condenar a muerte a cualquier persona que se está dedicando justamente a esta destrucción de propiedad privada, lo que es una medida bastante brusca, ¿no? porque en principio no existía como mucho precedente de castigos tan severos por simplemente destrucciones materiales, no por asesinatos de gente, digamos, ¿no? Entonces, en torno a febrero eso se empieza a gestar y es muy interesante y bueno, ha sido recogido históricamente, ¿no? Cómo existe una afinidad entre este movimiento insurreccional obrero y todo lo que tiene que ver con el movimiento intelectual romántico, ¿no? O sea, todo el romanticismo, ¿no? con personajes pues, como Shelley o como Carlyle o como Cobbett, dan su apoyo público a los luditas y se oponen, digamos, a esta legislación tan severa porque entienden que sus reivindicaciones son justas y que están motivadas justamente por un estado de, bueno, pues de escasez y de penuria inducido por la avaricia de esos propietarios.
De hecho, es bien sonado porque justamente Lord Byron, el famoso poeta romántico, formaba parte en ese momento de la Cámara de los Lores, ¿no? Y en ese espacio hizo un alegato que ha quedado recogido a favor de los luditas y criticando al gobierno, ¿no? Que si os interesa, pues bueno, se puede encontrar por ahí el alegato y es muy interesante, ¿no? Como de alguna forma lo defiende, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que lo intenta paralizar, pues esa ley sale adelante y de hecho pues sus efectos se hacen sentir casi de manera inmediata, porque bueno, el 27 de febrero es cuando se vota y se pone en vigor y ya el 17 de marzo se celebra un proceso contra 10 hombres justamente acusados de destruir máquinas o de complicidad con estos luditas, ¿no? Son Benjamin Hancock, de 21 años, y Joseph Peck, de 17, y los dos son condenados a 17 años de deportación en Australia, no a muerte. Jervas Marshall, de 16 años, George Green, de 21, y Robert Polite, de 16, también el mismo castigo, aunque 7 años menos, ¿no? Entonces, en estos primeros procesos todavía no hay asesinatos, ¿no? Luego ya veremos que sí empieza a haber ejecuciones directas. En paralelo, mientras esto está ocurriendo en torno a Nottingham, hay otra revuelta que tiene su centro en Manchester, ¿vale? Que si veis el mapa, no sé si lo situáis, ¿vale? Se encuentra ahí en el oeste del triángulo. Claro, en Manchester los que se están movilizando son fundamentalmente los tejedores de algodón, ¿vale? La revuelta de Manchester es bastante más complicada, ¿no? Porque sí que, digamos que para todo lo que ocurrió en torno a Nottingham hay bastante acuerdo historiográfico de que, digamos, el centro del asunto sí que es básicamente, ¿no?, esas nuevas máquinas que les quitan el trabajo y que directamente pues intentan oponerse a ellas. Hay otros historiadores, como por ejemplo E.P. Thompson, ¿no?, el famoso autor de la formación de la clase obrera en Inglaterra, que dice que la cuestión en Manchester es más compleja porque ya en Manchester existían protosindicatos, comités secretos de tejedores, ¿no?, simpatizantes explícitos de las obras de Paine. O sea, de alguna forma había ya un caldo de cultivo insurreccional, ¿no?, y revolucionario que dio también un matiz y una naturaleza un poco distinta a la protesta, ¿no? En cualquier caso, en 1812, ¿no?, en el inicio, en febrero, lo que ocurre es que, de alguna forma, varios intentos frustrados de tejedores de algodón, ¿no?, de negociar con los fabricantes para que no introduzcan máquinas de tejer automáticas, pues no tienen éxito, ¿no? O sea, hay unos intentos de negociación y digamos que los propietarios no están dispuestos justamente a ceder la capacidad de control, la capacidad de acumulación que les da la introducción de esa nueva maquinaria. Eso deriva a que en febrero, y un poco inspirados justamente por ese primer levantamiento de 1811 en Nottingham, se envíen varias cartas de amenaza con referencias al general Ludd a diferentes fabricantes de la zona de Stockport, ¿no?, que si lo veis está un poco al sur de Manchester, ¿vale? Esas cartas de amenaza no tienen efecto y el 20 de marzo ya se de alguna manera organiza el primer ataque masivo contra una fábrica, la fábrica de William Radcliffe, ¿vale?, que es no solamente un patrón de fábrica, sino el inventor y el perfeccionador del telar mecánico, ¿no? Hay un ataque masivo, la gente entra, rompe los cristales, rompe las máquinas, intenta incendiar incluso la fábrica y no lo consigue. Desde ese 20 de marzo y durante toda esa primavera, las protestas y los ataques serán continuos, ¿no? El 8 de abril hay un motín, ¿no? Hay un motín y una devastación del exchange, de la casa de cambio de Manchester, y ahí, por ejemplo, es un momento en donde se ve muy clara, digamos, esa compenetración entre los radicales políticos, ¿no?, y estos luditas destructores de máquinas, porque ese 8 de abril, en realidad, los luditas se unen a una movilización en donde el centro no es las máquinas ni es la cuestión laboral, sino que tiene como objetivo eliminar a la vieja élite Tory. No sé si sabéis los Tories, los Whigs, es un poco cómo se organizaba la política inglesa en ese momento. Podríamos decir que los Tories son como los nobles, ¿no? Entonces hay toda una corriente de reformadores políticos que quieren eliminar justamente ese poder de los nobles, ¿no? Y cuando ven que el nuevo rey, este rey que queda de alguna manera, viene a sustituir a su padre, ¿no?, que es que es determinado como inválido, ¿no?, se le define como loco, no tiene ninguna voluntad de acabar con esas élites Tories, pues se genera ese motín y el 8 de abril hay una movilización masiva, ¿no?, donde se destruyen esos organismos oficiales y los luditas juegan un papel muy importante, ¿no? El 14 de abril hay un nuevo motín en Stockport, en ese pueblo, en Stockport, se destruye la fábrica de John Goodair, ¿no?, que se toma por asalto, la devasta la multitud, queman su casa. O sea, como veis,
Es realmente un movimiento muy masivo a nivel de participación y también, digamos, con, bueno, con efectos muy, muy potentes, ¿no? El 21 de abril vuelve a haber un nuevo ataque contra una fábrica, 200 hombres incendian también la residencia del fabricante, ¿no? Y ahí ya empieza también la represión, ¿no? Como que los soldados se movilizan y las autoridades empiezan a enviar caballería. Aquí ya hay 6 muertos y hay varios heridos, ¿no? También se empieza a dar toda una nueva dinámica, ¿no? Hay un último ataque el 24 de abril, donde otra fábrica es destruida, se destruyen 170 máquinas. Imaginaros, ¿no? Como hemos visto en el vídeo, destrucción de 170 máquinas de esas. O sea, realmente arrasaban, ¿no? Y es en Manchester donde se empieza a utilizar una estrategia en ese 1812, que luego se extendería bastante, que es la de fortificar literalmente las fábricas. O sea, se despliegan una enorme cantidad de militares y las fábricas, bueno, se convierten en pequeños castillos, ¿no? Que tienen a los mismos fabricantes con armas también defendiéndolos, ¿no? Y soporte de un montón de caballería y artillería para evitar que haya justamente la posibilidad de destruir, ¿no? En el momento en el que eso ocurre, pues claro, evidentemente los ataques se empiezan a convertir en mucho más complicados, ¿no? Y empieza a haber muchas más bajas. En la zona de Manchester, por ejemplo, ya entre el 23 de mayo y el 15 de junio empieza a haber un montón de procesos consecutivos en la zona de Lancaster, por ejemplo, hay 58 acusados, 8 se les condena a la horca y se les ejecuta, 17 se les manda a tasmania, muy, muy potente, ¿no? En este segundo foco. Y hay un tercer foco que también, bueno, protagoniza esta insurrección ludita, que es el foco alrededor de Leeds, ¿vale? Que sería como la zona norte de ese triángulo, que es como decía, ¿no? El foco que estaba protagonizado todas esas protestas por los tundidores de paño, ¿vale? Estos son también, vienen al hilo, digamos, ¿no? De todas las expresiones iniciales en Nottingham y empiezan a movilizarse en 1812. Y digamos que estos tundidores de paños son probablemente los que llegan más lejos, ¿no? En sus acciones de destrucción de propiedad privada y en su beligerancia contra los propietarios, porque digamos que o sea, los medieros, ¿no? Los que trabajaban en el encaje o incluso los que trabajaban, ¿no? En el algodón, veían en esta nueva maquinaria una competencia, pero no una obsolescencia directa. O sea, digamos que su trabajo todavía podía jugar un papel, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los tundidores, la introducción de esta nueva maquinaria, que es una maquinaria automatizada para cortar, que básicamente funciona pues sin la necesidad de prácticamente nadie, ¿no? Y que sustituye masivamente su trabajo, sí que ven cómo su oficio literalmente va a desaparecer, ¿no? Que se van a quedar sin posibilidad alguna de ganarse la vida. Yo creo que eso marca, digamos, la beligerancia fundamental, ¿no? de este, bueno, como de este movimiento, ¿no? Porque esas máquinas para cortar estos tejidos básicamente les dejaban fuera, ¿no? Les dejaban fuera de toda posibilidad. Entonces, el 19 de enero la cosa empieza ya con una tentativa de fábrica cerca de Leeds. Y en febrero ya empieza directamente a haber asaltos y destrucciones de estas tundidoras, ¿no? Se devastan varias fábricas. El 26 de febrero, por ejemplo, la de William Hinchinlife, ¿no? Que es directamente destruidas. En todo marzo, en los entornos de Huddersfield, que lo podéis ver ahí en el mapa, que está un poquito al sur-oeste de Leeds, también se destruyen un montonazo de máquinas. El 24 de marzo se devasta toda una fábrica, la de William Thompson también, ¿no? Es una multitud de ludita que llegas, destruye 40 máquinas, acaba con todo el mobiliario, todas las ventanas, todos los rollos de lana, o sea, básicamente como llegar y arrasar, ¿no? El 1 de abril ya se toman también medidas a nivel local, se instala un edicto de vigilancia y protección, ¿vale? Y pese a ello, todavía el 5 de abril y el 9 de abril, pues hay ataques contra diferentes fábricas y destrucciones todavía de más máquinas, ¿no? Pensad, por ejemplo, que el 9 de abril se llega a juntar una multitud de más de 300 personas armadas, que son capaces de destruir todas las máquinas de la fábrica de un tal Joseph Foster, ¿no? Que tenía su fábrica no muy lejos de Wakefield, ¿no? O sea, son verdaderas hordas que se movilizan para acabar con toda esta maquinaria. A partir del 11 de abril, en cambio, la cosa cambia, ¿no? Porque hasta el 9 de abril, un poco como había ocurrido en los otros espacios, claro, se atacan las fábricas más pequeñas, las fábricas más desprotegidas, ¿no? Las fábricas que están más vulnerables. Pero claro, cuando llega el momento de atacar
las fábricas más grandes, las fábricas más protegidas, la cosa se complica, ¿no? Sobre todo desde el momento en el que se instala esta lógica de fortificarlas, ¿no? O de darle mucha presencia a los militares en su defensa. Entonces, por ejemplo, el 11 de abril hay un intento de ataque contra la fábrica de un tal William Cartwright, que era un fabricante muy importante, que aunque tiene una multitud de 150 hombres que la protagonizan, pues es rechazada, ¿no? Y hay de hecho 2 personas que son asesinadas. De hecho, la frustración que sintieron durante todo ese mes de abril por no poder atacar las fábricas generó que al final, a finales de abril, hubiera atentados directos contra los propietarios de esas fábricas. De hecho, este William Cartwright, ¿no?, tuvo una tentativa de asesinato, sobrevivió. Ya está. Pues básicamente lo que os contaba, ¿no?, que al final acabó habiendo incluso atentados directos y en todo mayo-junio se desarrollaron acciones directamente de guerrillas en toda la zona, ¿no?, con colectas forzosas de armas y de fondos, ¿no? Claro, la represión que esto suscitó fue tremenda, ¿no? Y os voy a dar algunas citas para que os hagáis una idea. A partir de abril de 1812, las fábricas de los 3 lugares pasaron a estar casi demasiado protegidas para ser atacadas, porque se movilizó por parte del ejército inglés un ejército mayor que el que se había de alguna manera movilizado para luchar contra Napoleón, ¿no? Cuando el general Wellington va a la península ibérica a enfrentarse al ejército inglés, lleva un ejército menor, ¿no?, en 1808, del que movilizan contra los luditas, que bueno, yo las cifras que tengo son 7.000 personas en Manchester, 4.000 en el centro de la península, 2.000 en Yorkshire, y a esas unidas milicias populares de 24.000 personas. Estamos hablando de aproximadamente 35.000 soldados, ¿no?, movilizados frente a unos 8.000 que se habían movilizado contra Francia, ¿no? Eso además instauró una de las primeras lógicas de represión, de tortura, o sea, estaban desesperados por obtener alguna información, no eran capaces de sacar información a nadie, nadie quería denunciar, había pactos, ¿no?, juramentos, en donde básicamente la gente se protegía los unos a los otros y no divulgaban secretos, y eso fue lo que hizo que de alguna manera el movimiento se aplastara por la fuerza, ¿no? Aunque hubo conatos hasta después de 1830, en 1813 se suele situar un poco el final del centro de ese levantamiento con el conocido como el proceso de York, en donde 17 hombres acusados de ser luditas son condenados a muerte y ejecutados, ¿no? Eso por no hablar, pues ya digo, de todos los interrogatorios, ¿no?, y todas las detenciones que hay entre medias. Entonces, bueno, os he hecho un poco una síntesis de los datos, digamos, de ese levantamiento propio en Inglaterra, y después lo que quería era como problematizar, ¿no?, como la lectura hegemónica que se ha hecho de este movimiento ludita y también ofreceros, digamos, algunas interpretaciones históricas diversas, ¿no? Lo primero que es necesario hacer es descentrarlo del espacio de Gran Bretaña y entender básicamente que este tipo de sucesos de destrucción de maquinaria no fueron en absoluto exclusivos de Inglaterra y que hubo episodios similares en toda Europa desde finales del siglo XVIII, ¿no?, a inicios del siglo XIX. Lo que ocurre es que, digamos, en Inglaterra hay como una beligerancia, ¿no?, y como una entrada mucho más rápida de esa maquinaria que genera pues como una reacción mucho más contundente, podríamos decir, ¿no? Pero hay un historiador que se llama François Jarich, que por ejemplo que es francés, que ha estudiado bien cómo en Francia, por ejemplo, pues hay destrucciones de máquinas desde 1788, ¿no? Por ejemplo, desde la Revolución Francesa, en la zona de Normandía, se destruyen máquinas también para tejer algodón, ¿no? Se destruyen, pues, bueno, por ejemplo, también maquinaria de tipógrafos
¿no? Que vienen a sustituir el trabajo de gente que trabaja en la imprenta. En España también, por ejemplo, entre 1820 y 1830 hay levantamientos y destrucciones de máquinas en zonas como Alcoy, por ejemplo, que está en el sureste, ¿no? Ahí, por ejemplo, en 1821 hay 1800 campesinos que dependían, ¿no?, para completar sus ingresos del trabajo con la lana, que van hasta la villa de Alcoy, que era una pequeña ciudad, y destruyen 17 máquinas antes de dispersarse. También se ataca en 1835 la fábrica de Bonaplata en Barcelona, ¿no? Y era una fábrica también financiada y promovida por el Estado. Lo que ocurre en Europa continental es que como ese proceso de industrialización es más lento, pues también las resistencias están más extendidas en el tiempo, menos localizadas, ¿no? Y son de alguna manera menos, bueno, espectaculares, ¿no? Porque es que la revolución ludita, digamos, que fue pues un verdadero levantamiento, ¿no? Una verdadera insurrección total, podríamos decir. Claro, esos son los hechos. Ahora, me interesa charlar un poco con vosotras cómo se han interpretado esos hechos, porque de alguna forma hay una disputa historiográfica importante al respecto de cómo entender y qué importancia dar justamente a este levantamiento ludita, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ha habido mucho desconocimiento, ha habido mucha incapacidad para comprender desde dentro, ¿no?, qué es lo que había ocurrido por justamente ese hermetismo, por ese silencio, y ha habido también una falta de fuentes, porque, bueno, pues ha habido, digamos, como una sola versión, que es la que se ha transmitido, que es justamente la del poder intentando acabar, ¿no?, o ocultar o de alguna manera ahogar esta revolución. La primera escuela de interpretación que de alguna manera atendió a este movimiento ludita, pues ya existió en el siglo XIX. A finales del siglo XIX hubo ya varios autores que empezaron a mirar atrás a intentar comprender lo que había ocurrido, ¿no? Y es curioso porque en ese siglo XIX conservadores y revolucionarios y socialistas más o menos tenían una idea similar sobre lo que había pasado con los luditas. Lo consideraban básicamente como una forma de violencia arcaica e irracional, ¿no? Como digamos una especie de, bueno, reacción infantil, ¿no? Y una incomprensión de cuáles eran las ventajas que iba a traer esa maquinización, ¿no? Una incomprensión del progreso industrial, una incomprensión de la modernidad, ¿no? ¿Y por qué digo conservadores y socialistas? Porque esta idea la tenía pues Jean-Baptiste Say, por ejemplo, que era un economista político conservador, pero también la tenía Karl Marx, ¿no? Karl Marx era un, digamos, bueno, pues no muy amigo de los luditas, ¿no? Era uno de sus mayores detractores. Y os he traído, de hecho, un pequeño fragmento del Capital para que veáis lo que Karl Marx pensaba de los luditas, ¿no? Decía: la destrucción masiva de maquinaria que tuvo lugar bajo el nombre de movimiento ludita en los distritos manufactureros ingleses durante los primeros 15 años de este siglo, causada principalmente por el empleo del telar de vapor y conocida como movimiento ludita, dio a los gobiernos antijacobinos de Sidmouth, Casterlag y demás, que son políticos de la época, un pretexto para la adopción de las medidas más reaccionarias y enérgicos. Y ahora viene lo importante, dice Marx: faltaban tiempo y experiencia antes de que los obreros aprendiesen a distinguir entre la maquinaria y su empleo por parte del capital, y a dirigir sus ataques no contra los instrumentos materiales de la producción, sino contra el modo en que estos se usaban, ¿no? Aquí encontramos una idea que es muy importante y que ha sido muy hegemónica en todo el movimiento socialista, que es básicamente la idea de que es posible justamente separar la maquinaria de su uso, que el problema, digamos, que está detrás de los procesos de industrialización no es en sí la introducción de esa maquinaria, sino el hecho de que si solamente vaya a beneficiar a una pequeña clase de propietarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, Marx denunciaba al movimiento ludita como una especie de, lo llamaba el pecado de juventud del movimiento obrero, ¿no? Como, digamos, algo que solamente podía pasar por esa incomprensión, ¿no? Y que en realidad lo que él viene a decir es que los luditas no tendrían que haber destruido las máquinas, sino que las tendrían que haber utilizado, ¿no? Que se las tendrían que haber apropiado. Claro, la evolución de cómo comprendemos ese movimiento ludita ha sido potente, ¿no? Porque ha habido acceso a nuevas fuentes y ha habido como más personas que se han encargado de reflexionar sobre qué implicaba ese movimiento para, digamos, la historia en general y en particular para la historia del movimiento obrero. Y digamos que la contribución mayor en resituar y recomprender y volver a estudiar la importancia de ese movimiento la tiene sobre todo la historiografía de corte marxista del siglo XX de Inglaterra, lo que es la escuela conocida como la escuela
pasado y presente, Past and Present, ¿no? Que es una revista que aglutinó a algunos de los historiadores sociales más importantes del siglo XX. Entre ellos, E.P. Thompson, ¿no? E.P. Thompson, que es el autor de esa obra tan importante, La formación de la clase obrera en Inglaterra, que para que os hagáis una idea, él mismo en el prólogo decía que uno de los objetivos de esa obra era de hecho volver a recuperar o salvar a los luditas de la enorme condescendencia a la que les había condenado la posteridad, ¿no? O sea, él entendía que ese rechazo que se había hecho o esa incomprensión del movimiento ludita como ese pecado de juventud, ¿no?, del movimiento obrero era un error, ¿no? Y en eso venía apoyándose en una obra anterior de otro gran historiador social del siglo XX, que es Eric Hobsbawm, que en 1952 escribió un texto que se llamaba Los rompedores de máquinas, de Machine Breakers, donde también hacía una reivindicación de ese movimiento ludita y lo resituaba en ese contexto del movimiento obrero. Sintéticamente, la tesis que ellos tienen es que este movimiento ludita para nada tiene que entenderse como una cosa barbárica, ¿no? O como una sola reacción nutricia, en plan de, bueno, como me van a quitar el trabajo ahora mismo, pues entonces me levanto, digamos, de manera desesperada, sino que lo consideran un punto clave de la formación de todo el movimiento obrero. De hecho, ellos ponen las máquinas en un segundo plano, ¿no? O sea, que se destruyeran máquinas o no se destruyeran les parece poco importante. Ellos creen que ese movimiento tuvo objetivos explícitamente político-insurreccionales, ¿no?, que trataban de alguna manera de poner sobre la mesa, dicen ellos, la necesidad de una transformación política general, ¿no?, la necesidad de recuperar o dar el poder a ese movimiento obrero naciente, ¿no?, y lo entienden algo así como una semilla, ¿no?, de lo que luego sería el movimiento sindical. En ese sentido, lo que ven es que el centro no sería acabar con las máquinas concretamente, sino que las máquinas son enemigas en tanto que vienen a erosionar las legislaciones paternalistas y lo que ellos llaman la economía moral, ¿no?, que habían defendido las condiciones del movimiento obrero. ¿Qué significa esto de legislaciones paternalistas o la economía moral? Con esto me refiero a esa suerte de acuerdos, ¿no?, que existían en donde, por ejemplo, para que os hagáis una idea, había un edicto real, ¿no?, de la reina de Inglaterra que prohibía la introducción de maquinaria, ¿no?, en la producción de tejidos textiles que repercutiera en la producción de productos de menos calidad, ¿no?, o que compitiera y hiciera que los precios bajaran, ¿no? O sea, había una protección, digamos, del estatuto y de la calidad del artesano, y también había mucha autonomía en esos espacios gremiales de esos artesanos que se les garantizaban derechos, ¿no?, también deberes, pero derechos de autoorganización. Claro, todo eso, esa economía moral en el sentido de que aunque existía diferencia entre algunos trabajadores y algunos propietarios, había un límite a la explotación, ¿no?, había una suerte de acuerdo pacífico en donde más o menos, pues la gente más o menos todos salían ganando, aunque bueno, preexistía, ¿no?, y subsistía una desigualdad, pero había unas condiciones dignas, ¿no? Esa economía moral se empieza a disolver una vez que la economía política del mercado libre, ¿no?, del laissez-faire, que se llama aquí en Europa, pues empezó a poner por delante los beneficios de una pequeña élite frente al bienestar general de todos los demás, ¿no? Entonces, para ellos, para estos historiadores, lo que hay en el movimiento ludita es una defensa de las formas de producción tradicionales y de la autonomía y seguridad de esa economía moral, ¿no?, que además los propios protagonistas, los obreros, entendían que venía defendida a través de sus derechos constitucionales. Como digo, había edictos reales, ¿no?, había normativas que prohibían ese tipo de competencia desleal o que marcaban unos estándares de calidad, ¿no? Entonces, como veis, aquí en esta interpretación histórica de esos eventos que yo os he contado, ¿no?, hay ya una diferencia sustancial, porque frente a quien lo quiere desligar totalmente del protomovimiento obrero o de esas reivindicaciones, digamos, de clave revolucionaria, pues estos historiadores de Past and Present lo que dicen es no, esto es un movimiento explícitamente político con unos objetivos, ¿no?, y es defensivo, pero en tanto que también es creativo, en el sentido de que quiere defender una noción positiva de una vida buena, ¿no? O sea, quieren defender fundamentalmente ese marco de vida tradicional que es el que les es más ventajoso a nivel laboral. Yo considero en cualquier caso que esta interpretación sigue todavía siendo quizá un poco provinciana y centrándose excesivamente en el contexto inglés, ¿no?
Incluso si tomamos esas ampliaciones de François Jarich, ¿no? Y los casos de oposición a la maquinaria en espacios como Francia o como Europa, sigue siendo todavía una interpretación bastante eurocéntrica, digamos, ¿no? de esa oposición que se da en ese movimiento en ese momento tan particular, esos orígenes del siglo XIX. Y es un autor también perteneciente a esa tradición, pero más contemporáneo, ¿no? Que se llama Peter Linebaugh, que os voy a escribir su nombre porque quizás es el único texto que, si os apetece, os recomendaría que leyerais por vuestra cuenta si queréis, para seguir ampliando en esto. Él escribió, es en realidad una conferencia que dictó, que se llama Netlud, ¿no? Por los luditas y la reina Mab. Y lo subtitula Destrucción de máquinas, romanticismo y los comunales de 1811-1812, ¿vale? Que se llama Peter Linebaugh. Está publicado en castellano y se puede encontrar también online. Yo, si lo queréis, os lo puedo incluso compartir, ¿vale? En esa conferencia de 2012, lo que viene a decir algo así es que el ludismo no se tiene que entender ni como una reacción, ¿no?, arcaica y puntual de unos obreros ingleses, ni siquiera solamente como la formación de una plutocrase clase obrera europea, ¿no?, sino que es un conflicto que en realidad viene enmarcado en un contexto global del sistema mundo, en donde en esos años 1811 y 1812 hay una resistencia a nivel de movimientos sociales, pero también una resistencia a nivel intelectual, ¿no? Ese romanticismo, esa reina Mab, hace referencia a una obra de Shelley, del poeta Shelley, ¿no? Tan importante en el romanticismo. Y esa resistencia es justamente una resistencia frente a la expropiación de los comunales, ¿no? O sea, desde la mirada de Peter Linebaugh, a lo que se están de alguna manera oponiendo y lo que están defendiendo estos luditas es justamente a la expropiación tanto de sus tierras comunales por un lado, que son los que les ha llevado en gran medida, ¿no?, a depender de ese salario de miseria, como de sus habilidades concretas de trabajo, ¿no? O sea, la explotación a través de esa, digamos, expropiación de sus habilidades productivas, ¿no?, y su encarnación en máquinas que están al servicio de unos propietarios y que además ellos no pueden tener ningún poder sobre ellos, es lo que dice Linebaugh que caracteriza justamente esa lucha en defensa de unos comunales que hay que entenderlos en un sentido muy amplio, en sentido material, pero también en sentido inmaterial. Y en su libro, de hecho, él va recuperando como diferentes conflictos, además muchos de ellos económicamente unidos, porque hemos hablado de los tejedores de algodón. Pero claro, los tejedores de algodón usan una materia prima, un algodón que se produce en Estados Unidos, que es producido por esclavos, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo también ciertas producciones de lino, ¿no?, o ciertas producciones de tela que se dan en Egipto, ¿no?, o también algunos alimentos que acaban pasando y llegando a Irlanda. O por ejemplo la conexión que hay entre los obreros irlandeses que han sido expulsados de sus tierras, ¿no?, por los primeros cercamientos de comunales y la industria fabril de esos lugares como Manchester o Leeds, en donde hay una parte importante de la clase obrera que justamente viene de ser esos campesinos, ¿no?, que han sido expulsados de Irlanda. O un espacio crucial que es el de los puertos. Como en ese protosistema mundo, en ese ya primer mercado mundial, ¿no?, los puertos es el lugar donde se encuentran justamente los desposeídos de todo el mundo, ¿no?, todos aquellos que ya no pueden garantizar su vida a partir de esos comunales, ¿no? Entonces, no voy a entrar en todo detalle como he hecho antes, porque digamos que el centro era el movimiento ludita, pero por haceros una idea de una lista, ¿no?, de esas, digamos, ataques a los comunales de 1811, pues por ejemplo es el ataque a los comunes de Irlanda, ¿no?, como esta gente pues les quitan sus tierras comunales y se conviertan en obreros desposeídos, la expropiación de los comunales agrícolas del Nilo, que ocurren también en ese año 1811, ¿no?, son desposeídos esos campesinos también en ese mismo año. Los cercamientos de Inglaterra, ¿no?, con las leyes del Parlamento, que estos sí son muy bien conocidos en los procesos de acumulación originaria. Unos muy interesantes, los comunales del delta del Mississippi, ¿no?, justamente en ese momento también son los indígenas norteamericanos los que se les están expropiando sus comunales, ¿no? Y además también hay una unión entre estos indios desposeídos con los esclavos negros que, por ejemplo, en el caso del Mississippi se levantan en las plantaciones de algodón y llegan a llegar hasta Nueva Orleans, ¿no?, a protagonizar una de las primeras grandes levantamientos, digamos, ¿no?, de la población negra de Estados Unidos, que solamente tiene como antecedente la revolución de Haití. Intentaron hacer algo similar, 300 personas, ¿no?, recorriendo todo el Mississippi hasta que llegaron
llegaron a Nueva Orleans intentaron también tomar el poder. Corresponde también con toda la oleada de independencia, ¿no?, en América Latina, ¿no?, y con movimientos como el de los llaneros y los pardos de Venezuela o las comunidades de los naturales de México, ¿no? También la expropiación del comunal que se llamaba de las nueces y bayas de los Grandes Lagos, en el norte del continente americano también se hace una expropiación de comunales, ¿no? O, por ejemplo, muy interesante también la expropiación de los comunales callejeros del puerto. Y esto lo explica bien el libro, cómo los puertos eran unas zonas justamente muy opacas para el poder, ¿no? Porque había una serie de locales, de pactos, ¿no?, de costumbres, de tradiciones, ¿no? Por ejemplo, pues quien trabajaba descargando un barco era tradición que se tenía que quedar pues un quinto del carbón que descargara, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento hay un ataque también muy fuerte justamente contra ese conjunto comunal de normas y espacios, y se pretende básicamente que todo responda a la lógica del mercado y del salario, y se destruyen literalmente los espacios populares de los puertos, ¿no?, echando abajo los edificios y reconstruyendo puertos de mucha mayor envergadura, ¿no?, y en donde de alguna manera haya cierta claridad, ¿no? Si vamos directamente incluso a los esclavos, pues en la Guayana, por ejemplo, hay directamente un momento de construcción de tierra, o sea, cuando se le quita tierra al mar, ¿no?, y se expropia incluso el común del mar, ¿no?, para producir ahí espacio productivo para las nuevas fábricas. Y en todos los casos las máquinas juegan un papel muy, muy importante. El buque de guerra, el motor de vapor, la desmontadera de algodón, ¿no? Todas esas máquinas, estas defensas de estos comunales se oponen a ellas, ¿no?, y de alguna manera nos permite entender, digamos, este movimiento ludita más que como un episodio puntual, como un ejercicio de resistencia global, ¿no?, a un momento en donde el poder quiere tomar justamente como base esos comunales, ¿no?, y quiere de alguna forma ponerlos a su servicio, tanto mercantilizándolos, ¿no?, y ahí estaría como todo el problema de la defensa de los comunales para la no mercantilización de la tierra, y explotando el trabajo, mecanizándolo, ¿no? Utilizar esas máquinas para mecanizar el trabajo y adoctrinar o disciplinar a toda esa gente desposeída, ¿no? Y claro, si tomamos el ludismo en ese sentido amplio, algo que hizo mucho antes que Peter Linebaugh, lo hizo ya Ivan Illich. Ivan Illich tiene un textito muy breve que también os lo recomiendo muchísimo, que también se encuentra muy fácilmente, que se llama El silencio es un bien comunal, ¿no?, en donde él muestra cómo ese ejercicio de desposesión ha continuado extendiéndose a lo largo del tiempo, ¿no?, y que si primero nos han desposeído de las tierras o nos han desposeído de nuestras habilidades manuales, después nos han desposeído de la calle, cuando, por ejemplo, todo se dio al coche, ¿no?, y se nos quitó la posibilidad de gestionar nuestra ciudad, o se nos ha desposeído, dice él, del silencio, cuando los medios de comunicación han adquirido, ¿no?, una centralidad tal que nuestra voz ya no se escucha sobre las demás, ¿no?, y ahora casi nos van desposeyendo de nuestra sensibilidad o de nuestra sociabilidad mediante la introducción de, bueno, las nuevas interfaces digitales e informáticas, ¿no? Eso ya lo decía él en 1982, ¿no? Y el entender ese ludismo en un sentido más amplio, ¿no?, no como ese ejercicio, ¿no?, como esa cosa histórica muy concreta, sino como ese movimiento de desposesión, es lo que ha permitido a muchas autoras y autores, bueno, definirse como algo así como neoluditas, ¿no? Y eso lo han hecho gente como Jacques Ellul, como este mismo Ivan Illich, como Lewis Mumford, historiadores como David Noble, ¿no?, o Landon Wiener, bueno, un montón de gente que no voy a decir, incluso yo mismo. Yo mismo también, digamos, que me defino precisamente como un neoludita, ¿no? ¿Pero qué significa ser un neoludita entonces en ese contexto? Bueno, pues no significa ser antitecnología en general, ¿no? Significa oponerse al tipo de tecnología que son destructivas, ¿no?, para las vidas y las comunidades humanas. Básicamente, oponerse a las tecnologías que emanan de una manera de sentir el mundo, ¿no?, que tiene la racionalidad en su centro y que justamente se basa en esa expropiación y destrucción de los comunales. En ese sentido, una visión neoludita lo que también supone es entender que todas las tecnologías son políticas, es decir, que no son neutrales, que no son instrumentos, ¿no?, que se pueden usar de una forma u otra, ¿no?, sino que simplemente son entidades, ¿no?, que han sido construidas de manera consciente para reflejar y servir a unos intereses concretos, ¿no? La maquinaria de tejer, ¿no?, el algodón tenía como objetivo la eficiencia y la acumulación, ¿no?, de esos beneficios en manos, además, centralizada en su gestión de un fabricante y un ingeniero, ¿no? No se podía usar para cualquier cosa. Llevaba implícita, digamos, esa cierta centralización, ¿no? Entonces, eso es algo que es compartido por todas las tecnologías.
no es que sean malas, sino que, bueno, llevan implícitos unos valores y una serie de entender el mundo. Entonces tenemos que decidir aquellas que sean compatibles con las nuestras, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos de no limitarnos a la visión estrictamente personal de nuestra relación con las tecnologías. Porque siempre a veces se escucha, ¿no? Que, bueno, pero es que el coche hoy me viene muy bien, ¿no? O es que el ordenador me es muy cómodo. Claro, el asunto no es yo personalmente, sino pensar en cuáles son las consecuencias de cuando eso se extiende, ¿no? ¿Qué pasa cuando de alguna forma, bueno, pues el ordenador se empieza a convertir en un mediador, ¿no? Que es imprescindible, ¿no? Aprender a criticar la tecnología significa entender esa tecnología en su contexto sociológico, entender sus ramificaciones económicas, ¿no? Y su significado político. Entonces, implica no solamente ver lo que nos da, ¿no? No solamente entender lo bueno que tiene, sino también ver qué es lo que nos quita, qué perdemos y quién gana de alguna manera en esa pérdida, ¿no? Y en eso tenemos que introducir fundamentalmente la cuestión también de la naturaleza, ¿no? Cómo de alguna forma, pues lo que se nos ha hecho perder es hasta el día de hoy incluso la integridad de la propia biosfera, ¿no? Esa destrucción de los comunales, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla mucho de un libro aquí en España, no sé allá, que se llama Una trenza de hierba sagrada, ¿no? De una escritora indígena también norteamericana, en donde muestra muy bien, de alguna forma, cómo no se puede separar esa destrucción de los comunales de la crisis ecosocial global en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, por concluir, digamos, ¿no? El ludismo, por supuesto, digamos que es un evento histórico crucial para comprender, digamos, la historia del movimiento emancipatorio y la historia del movimiento obrero, ¿no? Injustamente olvidado e injustamente denostado, pero también cuando se incorpora, digamos, en esa perspectiva de lucha y defensa del común, como veis, conecta directamente con gran parte de las luchas por el buen vivir, ¿no? Por las luchas indígenas, por las luchas ecologistas, en donde lo que se pone es, digamos, por delante el bienestar humano y el bienestar natural, por delante de los intereses particulares de los que crean y desarrollan y tienen esas tecnologías, ¿no? Y lo que se pide es, de alguna forma, defender, ¿no? O analizar críticamente esas tecnologías para poder ponerlas en cuestión, ¿no? Y bueno, pues por si os interesa y para compartirlo con vosotros, pues yo justo acabo ahora de publicar un librito en donde de manera sintética pues planteo un poco a qué se podría parecer, digamos, la construcción de ese pensamiento y esa crítica neoludita, ¿no? Y cómo habría que entenderla en el contexto actual. Entonces, también os lo voy a compartir el enlace por si os interesa y queréis saber un poco más. Y me callo aquí porque he hablado un poquito más de lo que quería haber hablado, pero es que Roberto me pide cosas muy complicadas. Entonces, pues claro, luego se lleva tiempo hacerlas. Muchas gracias, Adrián. Pues ha sido un gran gusto escuchar la conferencia. Como había dicho, bueno, también para los estudiantes hay colegas que también están invitados aquí, que hay una transmisión en vivo en Facebook que también están escuchando. Entonces vamos a aprovechar para hacer preguntas, ¿no? Y dudas o intervenciones que quedaron de la conferencia y la intervención de Adrián. No sé quién quiere saltar a la piscina en primer término. Otra tecnología, por cierto, muy, ¿cómo se dice? Muy despilfarradora, por cierto, también la piscina. Entonces, no sé, vamos a ver si están tímidos por la tarde o no, tímidas por la tarde. ¿Preguntas? ¿Dudas? También para los que están viendo el evento por fuera, creo que también podemos aceptar preguntas. Pues no sé, parece que no hay ninguna. Bueno, tal vez yo pregunto algo para ver si a alguien se le quita la timidez en el camino, que es ¿cómo ves vos o si podrías desarrollar más vos, cómo ves este fenómeno, digamos,
en el último tramo de nuestra existencia, ¿verdad? Porque hay una cosa pues interesante, ¿verdad? Que es que una de las características ideológicas de nuestra sociedad, de la sociedad capitalista moderna, es que es fetichista tecnológica, ¿no? Que es como la idea que la tecnología como por sí misma induce a cambios sociales progresivos, ¿verdad? O sea, eso es muy común en nuestras vidas y en las universidades, en la opinión pública. Y bueno, y justamente la celebración del aniversario de la rebelión ludita creo que es un buen homenaje bueno, para ubicarlo, ¿no? Como ha sido muy mal interpretado siempre, es decir, como una especie de rebelión arcaica o de rebelión infantil o de comportamiento irracional, y más bien como colocarla en su justa dimensión, ¿no? En la lucidez que tuvieron, más bien hace tanto tiempo, ¿no? Es decir, cuando más bien hubiera sido razonable que no tuvieran esa lucidez. Pero vos, ¿cómo has visto que ha evolucionado, ha aumentado esa tendencia en el mundo contemporáneo? ¿Cómo lo entenderías? Claro, yo creo que esa inteligencia estaba más extendida de lo que nos imaginamos, ¿no? Que justamente ha sido esa, digamos, bueno, así como han denostado, ¿no? Al movimiento ludita, gran parte de la tradición socialista, la que nos hace que nos sorprendamos, ¿no? Por ejemplo, yo en este librito de Peter Linebaugh leía con mucho gusto y con mucha sorpresa que los esclavos traídos de África para trabajar en las plantaciones de algodón, ¿no? Cuando les introducían nueva maquinaria, que de alguna manera venía todavía a legislar más su trabajo, ¿no? A quitarles todavía incluso un poco la autonomía de los tiempos y de los espacios, la destruían, quizá no de manera tan espectacular como los luditas, ¿no? Sino que lo hacían a través del sabotaje, que básicamente ha sido como una estrategia de baja intensidad que ha utilizado gran parte del movimiento obrero durante toda su primera fase. ¿Qué ha pasado? Yo creo que el triunfo de la tradición marxista, fundamentalmente en el conjunto, ¿no? del movimiento socialista, y el ideal progresista que acarreaba ese marxismo, como lo discutimos un poco en la última sesión en la que estuve con vosotras, que veo algunas caras que se repiten, o sea que ya me escuchasteis, ¿no? El hecho de que ese ideal progresista de alguna forma se hiciera el dominante, construyó, digamos, un horizonte de transformación social en el que para los obreros máquina era equivalente de liberación social, ¿no? Y el comunismo se entendía fundamentalmente como un horizonte de abundancia en donde esas máquinas se iban a poner a su servicio. Eso generó un estado de opinión, ¿no? Ese progresismo que fue a priori positivo hacia el cambio técnico. Y yo creo que eso ha sido, pues sí, una forma de fetichismo, o si quieres un espejismo, o unas anteojeras, o llámalo como quieras, que ha hecho que no se entienda bien los efectos concretos, particulares, ¿no? Reales, presentes, que tienen esas tecnologías en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, y en general en algunos casos en el empeoramiento de las condiciones de vida, y que se les haya dado esa valoración positiva desde esa perspectiva un poco de futuro o emancipatoria, ¿no? Y eso, por ejemplo, es especialmente llamativo en el caso de las tecnologías digitales, fundamentalmente. Ahí ya Landon Winner utilizaba un término que lo llamaba sonambulismo tecnológico, ¿no? O sea, cómo de alguna manera pues asumimos de manera crítica todos los nuevos avances que van apareciendo, ¿no? Porque entendemos que son como una suerte de, bueno, pues de eventos naturales, ¿no? A los que no nos queda nada más que adaptarnos. Y en cambio, cuando uno hace sociología del desarrollo tecnológico, pues pensemos, por ejemplo, Internet. Lo que Internet es ahora, la forma que ha adquirido, tiene detrás de sí todo un movimiento sociológico, mercantil, empresarial, ¿no? Militar incluso, ¿no? Una tecnología militar que después se extiende a una aplicación civil, ¿no? Que después se mercantiliza en empresas como Google, que encuentra un nuevo nicho de acumulación, ¿no? En la extracción masiva de nuestros datos privados y su valorización, cómo se convierte en un espacio de creación de opinión y de comportamiento y de modificación de comportamiento, cómo la mediación obligatoria de los medios digitales se hace justamente para ampliar esa base de beneficio, cómo se reduce la experiencia sensible del mundo, ¿no? Al convertirla en ese conjunto limitado de datos o en esa mediación con una pantalla, y todo eso lo aceptamos de manera crítica porque tenemos como, digamos,
en general esa sensación de que no hay nada que hacer o que no hay nada que cuestionar, como si la tecnología no fuera en sí política, ¿no? Entonces, en ese librito que he escrito ahora, el último libro que he escrito, pues justamente mi idea es intentar plantear que no, que es todo lo contrario, ¿no? Que las tecnologías son profundamente políticas, que tienen una raíz histórica y que en ese sentido tenemos la obligación y la responsabilidad de influir en su desarrollo y de convertirlas en materia estrictamente democrática. Si, por ejemplo, entendemos la economía como algo, ¿no?, democrático y político y queremos que no haya menos desigualdad o que haya justicia social, ¿por qué no pensamos lo mismo sobre las tecnologías? Eso es lo que los luditas sí eran capaces de ver, ¿no? Que había ese vínculo directo entre cómo vivían, ¿no?, y cómo iban a poder vivir y la introducción de esa maquinaria. Y nosotros y nosotras, a nosotros y a nosotras ahora nos cuesta mucho verlo, ¿no? Eh, bueno, no sé Bueno, si ya alguien se animó. yo tengo una consulta. Dale, Julio. Entonces, usted podría decir que nosotros estamos cegados con tanta tecnología que ha salido en los últimos años y que solo damos por sentado la necesidad de esa tecnología para seguir viviendo como lo hemos estado haciendo tan cómodamente, tan fácil que se nos da todo y esa sería, digamos, la consulta. Que si damos por sentado el uso de la tecnología. Claro, yo creo que la damos por sentado y lo que es peor, la damos como por positiva sin reflexión, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, ¿no? Cómo en la pandemia, ya no sé cómo lo están viviendo allá, pero aquí, por ejemplo, ha sido un momento de enorme extensión de la digitalización, ¿no? Y como decía Roberto, cosas como estas antes igual no las haríamos, ¿no? Y ahora ya sí las hacemos, ¿no? Y eso se ha extendido incluso también a las relaciones más personales, si quieres, ¿no? Y claro, el discurso general que hay, ¿no?, lo que la gente dice, lo que la gente se dice y lo que se lee es qué bueno es que hemos tenido esto y eso es lo que nos ha permitido un poco estar bien, ¿no? Y no estar peor. Y la realidad es que, por ejemplo, ahora mismo hay una explosión hasta un punto de crisis de consultas psiquiátricas en el Estado español, por ejemplo, ¿no? O sea, este aislamiento, ¿no?, y esta sobreexposición a la tecnología unido a la situación general, ¿eh? No, no es una cosa determinista, ¿no? Pero lejos de habernos garantizado cierta tranquilidad, ¿no?, o cierto bienestar, ¿no?, el hecho de estar aislados y solamente poder utilizar la tecnología ha tenido como consecuencia la explosión de un montón de desórdenes psiquiátricos, ¿no?, de malestar psicológico. De hecho, hablan ya de que la cuarta ola será psiquiátrica, ¿no? Eso lo empiezan a decir ya las doctoras y los doctores, ¿no? Como planteando justamente que hay algo de, digamos, de inaceptable, ¿no?, o hay algo de dañino, ¿no?, en esta, digamos, hipertecnologización. Y eso lo puedo extender en general a las sociedades industriales avanzadas, ¿no? En nuestras sociedades industriales avanzadas del bienestar, donde tenemos tecnologías y en principio todo es fácil, hay en realidad un enorme nivel de descontento, un enorme nivel de psiquiatrización, una cantidad, no tengo los datos porque no me los he preparado para esta charla, pero hay un porcentaje enorme de gente que toma psicofármacos, que tiene depresión, que tiene ansiedad, ¿no? Y eso no es casualidad, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la erosión justamente de esos vínculos comunitarios, de esos comunales, ¿no? Si además, y añado un punto breve, tomamos en cuenta todas las condiciones de la crisis socioecológica, todavía menos podemos dar por hecho todo este marco tecnológico, ¿no? Porque yo no he entrado en eso, pero el precio que hemos pagado por esta sobretecnologización es la devastación ecológica. Entonces, claro, ahí hay toda otra variante, en la que no voy a entrar. También cuando hablé de ecosocialismo descalzo hablé un poco más de eso, ¿no? Pero bueno, este es importante, ¿no? ¿Más preguntas? No. Todo Bueno, está claro, profe. parece que todo está Todo claro. está claro. Ojalá todo estuviera tan claro. Bueno, si no hay más preguntas, yo agradecerle a Adrián por todo el esfuerzo, de hecho, y por la conferencia tan
tan bien hecha, pues. Y ya, creo que podríamos cortar acá. Bueno, No sé si vos les queda tenés alguna curiosidad, si les queda curiosidad de conocer un poco más en detalle en concreto la insurrección ludita, ¿vale? Este es un libro que está muy bien, histórico, digamos, ¿no? Sobre el asunto, bueno, por si les interesa. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Este tema, aunque usted no lo crea, nunca lo había escuchado, digamos, a profundidad, pues, y ahora sí me queda un poco más claro y también con ganas de seguir aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que de todo esto siempre se saca provecho, entonces agradecerle el tiempo. Bueno, ojalá sí les haya servido. Bueno, bueno, agradecer. Voy a cortar ya la transmisión en Facebook. Y voy a cortar la transmisión esta. La conferencia va a quedar grabada